Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una sesión más de nuestra serie El crimen organizado y la democracia en América Latina. Anteriormente realizamos encuentros para analizar la situación de Argentina, del Perú, de la región andina y hoy vamos a analizar la coyuntura centroamericana. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado y es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son promover y defender los principios de la democracia y la institucionalidad en América Latina. Para el logro de estos objetivos realizamos conferencias, foros y talleres y coloquios y además mantenemos un fondo editorial donde publicamos aquellas tesis que sirven para alertar sobre deterioros de la democracia en las Américas o para proponer soluciones a la erosión de las instituciones democráticas. Sea muy bienvenido y esperamos seguir contando con la cooperación, como es el de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que nos ha acompañado en esta serie. Le damos la bienvenida a la Universidad para la Paz, que se ha sumado a este esfuerzo. Como este evento forma parte de un convenio de cooperación entre la Inter-American Institute for Democracy y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, le voy a pedir al doctor Rafael José Casado que diga unas breves palabras en nombre de esa institución y ya comenzaríamos con el programa. Muchísimas gracias, Beatrice. Es para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en especial la carrera de Relaciones Internacionales, un placer inmenso estar discutiendo temas de gran actualidad. Como bien lo habías comentado, hemos venido realizando una serie sobre el crimen organizado. Estudiamos el caso del Perú, estudiamos el caso de América Latina, la zona andina, y hoy nos centramos en la zona de Centroamérica. Es importante abondar, es importante reflexionar, es importante descubrir qué está sucediendo realmente en lo que es la seguridad, porque en el fondo lo que estamos hablando es de la seguridad hemisférica, porque este flagelo está penetrando no solamente las estructuras más sólidas, como pueden ser la estructura del Estado, sino que está disgregándose por dentro de todas las partes de la nación. Es feliz para la UPC generar estos espacios de reflexión, de debate, de construcción de conocimiento y de ideas. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros ser parte de este esfuerzo de discutir temas de envergadura y de gran actualidad. Muchas gracias y estamos felices de contar en la tarde de hoy con figuras como el presidente Solís y colegas académicos para discutir este importante tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael José. Ahora vamos a iniciar el programa. Hoy vamos a cubrir el siguiente programa. Hay una introducción por parte de Tomás Regalado, nuestro presidente. Tenemos la inmensa fortuna de contar con una intervención de orden que a cargo del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y habrá como expositores a Arturo Maxfield sobre Nicaragua, Mauricio Viera, que cubrirá Honduras y El Salvador, y David Martínez, Guatemala. Fausto Carvajal Gras nos alertará sobre la presencia de los cárteles mexicanos en Centroamérica. Habrá unas conclusiones de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. El orador de orden dispondrá 10 minutos para desarrollar su tesis. Los expositores por país dispondrán de 5 minutos para realizar sus comentarios. Cuando reste un minuto para expirar el tiempo, se los haré saber de manera que redondeen su presentación. Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, los pueblos de Centroamérica consideran el crimen y particularmente la violencia criminal como uno de los problemas más importantes que enfrentan sus países hoy en día. Esta violencia se atribuye ampliamente al aumento del tráfico de cocaína a través de la región desde el año 2006. Si bien hay algo de verdad en esta situación, la situación es más complicada de lo que normalmente se representa. En el pasado, Centroamérica era en gran medida una parada de reabastecimiento de combustible para los buques que transportaban la cocaína hacia el norte. Después del año 2006, año en que el gobierno mexicano implementó su nueva estrategia de seguridad nacional, se volvió más peligroso para los traficantes enviar droga directamente a México,
por lo que una parte cada vez mayor del flujo comenzó a transitar por la masa terrestre de América Central. Estos nuevos caminos atravesaron áreas controladas por grupos locales del crimen organizado, alterando el equilibrio de poder entre ellos. Si bien estos grupos habían estado involucrados durante mucho tiempo en el tráfico transfronterizo, la afluencia de mayores volúmenes de cocaína aumentó considerablemente las apuestas, promoviendo la competencia por el control territorial. Termino la cita del informe de las Naciones Unidas. Vale entonces la pena explorar el impacto de esta lucha por el control territorial sobre las instituciones democráticas de América Central. Y para ello hemos convocado a un distinguido grupo de expertos que hoy nos acompaña. Le voy a pedir al presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Tomás Regalado, 2 veces alcalde de Miami y una de las personalidades más respetadas en nuestras ondas hertzianas a través de sus programas de radio y de televisión. Bienvenido, don Tomás. Muchísimas gracias, Beatrice. Muy buenas tardes. Muchos saludos a nuestro querido Luis Guillermo Solís, que nos acompañó durante varios años aquí en Miami. Y este tema que hoy presenta el Instituto es un tema que hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que el juicio del director ejecutivo de Beatrice, del Buró de Directores, de hacer una serie de foros sobre cómo se mezcla el crimen organizado con los gobiernos y se escudan en la democracia, es de sumo interés. Les llamo la atención solamente un minuto para decirles que ayer un gran amigo que es agente federal me comentaba que aquí tenemos en el sur de la Florida 130 gangas, pero que estas gangas que hace 10 y 15 años se dedicaban a robar vehículos y a vender drogas en las esquinas, se han unido a gangas de Haití para traer cocaína desde esa isla aquí al sur de la Florida. Se han unido a mafias rusas y a gangas rusas para poder robar la identidad usando precisamente los cargadores estos que hay en los lugares públicos para cargar teléfonos celulares. Lo que quiere decir es que esto es un cáncer que está invadiendo todas las sociedades. Y a lo mejor un día Beatrice y Carlos y el Instituto también analiza el crimen organizado aquí en los Estados Unidos, porque nosotros tampoco somos inmunes. Mientras tanto, lo que van a decir hoy nuestros panelistas es de suma importancia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Corresponde ahora el derecho de palabra a nuestro orador de orden. Se trata de Luis Guillermo Solís Rivera, nacido, es que expresidente de Costa Rica, nacido el 25 de abril de 1958. Es un político y educador costarricense que fue el 47 presidente de Costa Rica del 2014 al 2018. Es miembro del Partido Acción Ciudadana, director del Centro de América Latina, fue director del Centro de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Es autor de más de 20 obras sobre materias de desarrollo político y social y es una de las personalidades más queridas aquí en la ciudad de Miami. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos los que están presentes en esta conferencia en la sede del instituto, quienes nos miran por las redes sociales. Le mando un cordial abrazo al presidente Regalado, al director ejecutivo, don Carlos Sánchez Berzaín, a nuestra moderadora y conductora, Beatriz Rangel, miembros de la Junta Directiva del instituto y, por supuesto, a los estimables y respetados colegas que se encuentran con nosotros como miembros de este evento. Para mí es un gran honor poder acompañarles y espero poder dar algunas ideas que generen debate en el panel. Yo quisiera utilizar estos 10 minutos de manera muy puntual para plantear 10 temas claves que creo afectan a todos los países centroamericanos, aunque evidentemente voy a hacer unas referencias más específicas a El Salvador, porque es en El Salvador de donde se ha estado
produciendo, digamos, o se ha generado esta llamada doctrina Bukele o propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que está teniendo tanto apoyo en algunos lugares de América Latina y que me parece importante atender. El primer factor que quiero mencionar es que el tema de la violencia no es un tema nuevo en Centroamérica, ni siquiera la del crimen violento. Obviamente la de la violencia política lo conocemos los historiadores bien, pero el del crimen violento no es algo nuevo y en la última etapa, un crimen violento muy asociado a la narcoactividad, no solamente al narcotráfico. Incluso yo me atrevería a decir que también más asociado al crimen organizado, en un sentido general, porque allí también tenemos que tomar en cuenta fenómenos como el tráfico y la trata de personas, que se ha convertido, por supuesto, en un negocio muy lucrativo que acompaña a la narcoactividad incluso en algunas ocasiones. Y en el caso de Centroamérica, yo vería el aumento en el crimen violento muy asociado a la crisis regional que nos afectó tanto en la década de los años 80, la mayor crisis política militar de Centroamérica. Eh, Quisiera mencionar en segundo lugar que este fenómeno del crimen violento está muy asociado a el acceso a armas de fuego que fueron un resultado de estas guerras. Y en el caso de algunos países, y particularmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, de la política de expulsión de pandilleros que se realiza desde los Estados Unidos y que hacen que el fenómeno de las llamadas maras o pandillas juveniles primero llegue a El Salvador y Guatemala y se extienda por el triángulo llamado Triángulo Norte muy rápidamente. Este fenómeno es interesante porque son pandillas, no son narcotraficantes en sus orígenes, y ni siquiera tenían una relación muy estricta o muy directa con el narcotráfico, estas maras. Eh, el tercer factor, y esto me parece que es absolutamente necesario decirlo, es que el impacto de las maras y de las demás manifestaciones del crimen organizado en las décadas finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI sobre las sociedades centroamericanas podrían llamarse catastróficas. Es decir, los niveles de violencia, los niveles de asesinatos, violaciones, intimidaciones, control de barrios, etcétera, incluso por el número de víctimas que ocasionó, fue mayor que el de algunas guerras que se han peleado en estos mismos años, en otros contextos geográficos. Y por eso es imposible no reconocer la sensación de miedo, de indignación, de enojo de las sociedades centroamericanas con ese fenómeno. Y el hecho de que estén dispuestas a sacrificar lo que para muchos de nosotros es impensable, que es los valores democráticos, los principios, la institucionalidad, etcétera, tiene la base precisamente en esa experiencia atroz. Y por lo tanto me parece que hay que respetar esa sensación. Y lo que creo es que hay que criticar a quienes la manipulan. Pero es cierto que hay una situación que hasta ahora, en el caso de El Salvador, está teniendo un efecto muy grande sobre esas sociedades. La cuarta referencia que quiero hacer tiene que ver con las propuestas y especialmente las llamadas de mano dura o de mano súper dura, que tampoco son nuevas en la región. En ese sentido, recordemos que en el propio El Salvador y también en Guatemala ha habido gobiernos que han intentado utilizarlas para frenar el efecto del crimen organizado y han sido eh, estrategias fallidas. En el caso de El Salvador, el presidente Flores, el presidente Saca lo intentaron. En el caso de México, el presidente Calderón lo intentó también, más bien generando una situación peor a la que había antes de la aplicación de esas políticas. Y por lo tanto, cuando vemos una situación como la que enfrenta El Salvador, la propuesta de Bukele es ciertamente la última de mano dura o súper dura, pero ciertamente no es la primera. Y ciertamente es la que ha sido por el momento la única exitosa. Quiero decir que en el conjunto de Centroamérica había un país que salió de la guerra civil y que logró estabilizarse a partir de una estrategia diferente, que es Nicaragua.
Nicaragua tuvo la posibilidad de desarrollar durante un periodo bastante largo un modelo policial y de control social y de política pública que le permitió reducir mucho la violencia criminal. Y esto también tiene que ver con el modelo, creo yo, que se implementó, primero un modelo muy controlado políticamente por el gobierno sandinista y después que se mantuvo con el gobierno democrático a partir del año 1990, pero que permitió que ese país se mantuviera al margen de estos fenómenos de criminalidad organizada durante mucho tiempo más a pesar de la guerra civil. Ahora, quiero hablar de El Salvador porque la acción emprendida por Bukele y por su gobierno eh, es una de un conjunto de medidas que se han adoptado desde la elección del presidente. Es decir, la política que se ha convertido hoy en este referente internacional exitoso al que muchas personas se adhieren, no es algo que se puede desvincular de un modelo político que está implementándose en El Salvador y que tiene, a mi juicio, el problema de que busca el control total del sistema político. Es decir, Bukele no está buscando un fortalecimiento, una modernización del modelo democrático, sino que está poniendo en ejecución un gobierno autocrático que pasa especialmente por el control del poder legislativo, por esa vía, el control del poder judicial con el nombramiento de magistrados, de jueces y de fiscales, todos afines al gobierno, que en la práctica han puesto fin a una de las condiciones esenciales de un gobierno republicano y democrático, cuál es la separación de poderes. Y esto lo digo porque se podría pensar que esta política que está implementándose en El Salvador tiene como fin eventualmente el fortalecimiento democrático, y creo que eso no es así. Lo que están buscando es efectivamente consolidar esa hegemonía sobre la totalidad y utilizando, entre otras estrategias, esta. Y cuando digo otras, me refiero a propuestas como la comunicacional, en donde también se ha hecho toda una revolución en El Salvador utilizando las redes sociales que el presidente maneja con asesores que le han permitido tener ese control. Y, por supuesto, cambiar las leyes a su conveniencia. Y, por lo tanto, uno encuentra que hay en la región centroamericana muchas razones que explican por qué la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades individuales y eventualmente sacrificar incluso a la democracia como modelo político, a pesar de que las encuestas indican que todavía hay un apoyo mayoritario en la mayor parte de los países, probablemente Salvador sea la excepción, a la democracia. Y esto tiene que ver por el miedo al crimen, por supuesto, y el otro factor que desgraciadamente también se ha generalizado en nuestra América Latina, que es la corrupción. Y esto, a la corrupción del establishment político. Y esto, por supuesto, ha hecho también que se genere un gran malestar en la gente. Y en el caso de El Salvador, recordemos que allí hay un presidente que falleció, al cual se le ha acusado de graves irregularidades durante su gestión, otro presidente que está en la cárcel, otro expresidente que es invitado de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Como asilado político y ciudadano guatemalteco, y otro presidente que está allá, no acusado de nada particularmente, que es el presidente Sánchez Serén también en ese país. Entonces, ¿cuál es el peligro de estas condiciones que llamemos estructurales, que se tratan de atender con represión sin ninguna otra consideración adicional? Yo veo varias, pero voy a proponerles 5. Primero, que es de muy corto plazo. Ahora el presidente Regalado decía que este es un cáncer que se extiende. Bueno, esta es una medida de corto plazo superficial que no resuelve el problema del cáncer. Es una aspirina que le quita el dolor de cabeza por un rato a un enfermo de cáncer, porque no es sostenible en el tiempo. Segundo, es una política opaca. Los datos que tenemos son muy pocos y no son confiables, porque los datos que hay, todos son manejados por el gobierno. En tercer lugar, es una política que genera violaciones a los derechos humanos. Sabemos que ha habido muchas personas, no sabemos cuántas, el gobierno dice que ninguna,
que han sido hechas prisioneras por Bukele siendo inocentes. Son como víctimas residuales de estas operaciones en donde participan las Fuerzas Armadas de manera particularmente importante. E incluso se habla de personas fallecidas como parte de estos operativos, previos al traslado a las cárceles y después a la megacárcel nueva que han. Tercero o cuarto, es una propuesta muy costosa porque requiere mantener a decenas de miles de personas encarceladas. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener a personas encarceladas en esas condiciones? Acumular presos es una opción, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? Y finalmente, y esto lo más importante, se violenta el Estado de Derecho. Y esto es lo que me parece tiene consecuencias más graves. Porque pone en riesgo a la democracia. Es decir, cuando se violenta la institucionalidad democrática, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se tiene control sobre el poder judicial, cuando los aparatos de administración de justicia, policía, fiscalía, están en manos de las mismas personas, hay un riesgo muy alto de que termine ese régimen convertido en una democracia. Y por supuesto, si esto además se manipula, porque la inseguridad es un factor que puede ser muy fácil de manipular en sociedades que están atenazadas por el crimen, pues todavía peor. Finalmente, dos observaciones. Primero, ¿cuál puede ser la alternativa? Y aquí, claro, vienen el efecto de demostración de las doctrinas de mano dura, que eran hasta la puesta en marcha por Bukele muy poco exitosas, es que se necesita tiempo y se necesitan recursos para atender el problema de la violencia y los problemas estructurales que están a su base. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, aquellos que se derivan de una sociedad, de sociedades que son muy desiguales. Y aquí creo que la única manera de atender esto es por medio de una combinación de políticas públicas en donde los factores represivos, que son necesarios sin duda para atender una parte del problema, que es la presencia de organizaciones criminales que atacan al Estado y que ponen en grave riesgo a la población, esa política que pasa por tener mejores policías, mejor equipamiento, mejor inteligencia, etcétera, las cosas que los colegas que participan en este foro conocen también porque son expertos en esa materia, sea complementada con unas políticas de prevención. Y esas políticas de prevención tienen tres factores que a mi juicio son muy importantes. El primero de ellos es que tienen que atender a jóvenes hombres de menos de 30 años que viven en centros urbanos marginales, que ni estudian ni trabajan y tienen acceso fácil a armas de fuego. Esa es la combinación que produce violencia y es claramente el problema mayor que tenemos porque en todos los países, sin excepción, tenemos un problema con esa población. También se requieren, en segundo lugar, una atención especial a las mujeres, porque no solamente son víctimas, sino que también forman parte de un complejo fundamental en el hogar y en la familia, y hay muchas que son madres jefas de hogar, que están solas y cuyos hijos terminan en manos de la mara, a las cuales hay que proteger y hay que darles oportunidades de trabajo, el empoderamiento económico de las mujeres y, por supuesto, el desarrollo local inclusivo, es decir, convertir a nuestras grandes barriadas que son terriblemente excluidas y terriblemente violentas, en centros donde se pueda convivir en paz. Y eso, por supuesto, pasa por una reestructuración completa de los poderes judiciales, muchos de los cuales están corruptos y muchos de los cuales no tienen tampoco los recursos suficientes para hacer un trabajo eficaz como el que se hacen en los países más desarrollados. Todo eso tiene que ver también con acceso a cooperación internacional, que es además esencial para que estos fenómenos, que no son propios únicamente de países, sino que afectan a toda la región, puedan ser atendidos. Finalmente, quiero decir que en este tema, como en tantos otros, los problemas de la democracia solo parecieran poder resolverse con más democracia, no con menos. Y en el largo plazo histórico, Centroamérica requiere de seguir construyendo democracia, porque los momentos en que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, y los más importantes de ellos
fueron después de 1990 y en esos años 90 en donde tanta ilusión tuvimos por construir una Centroamérica distinta, no resultaron exitosos. Lo dejo ahí, les agradezco mucho y por supuesto que escucharé y miraré con mucha atención las intervenciones de los colegas. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente esa magistral intervención del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Y antes de darle el derecho de palabra a nuestro primer comentarista, quisiera darle la bienvenida en nuestra sede al canciller de Unicaribe, el maestro José Alejandro Aybar, y a su distinguida esposa, que es la vicerrectora de Unicaribe, Shahili Pimentel de Aybar. Bienvenidos. Asimismo, le damos la bienvenida a Rodolfo Milani, miembro de nuestra Junta Directiva, y al profesor Luis Fleischmann, también miembro de nuestra Junta Directiva. Vamos a seguir con el programa, dándole el derecho de palabra a Arturo McFields. Arturo McFields Yesca fue embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA por designación de Daniel Ortega. McFields renunció a su cargo de manera pública cuando denunció las horrendas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen en el 2018. Periodista de profesión, graduado de la Universidad Centroamericana de Managua, la UCA, McFields ingresó al Servicio Diplomático Nicaragüense en el 2011, cuando fue nombrado agregado de prensa en la Embajada de Nicaragua en los Estados Unidos. Luego fue nombrado ministro consejero ante la OEA y finalmente como representante permanente con rango de embajador. Como periodista, McFields trabajó en Nicaragua en una estación de radio cristiana, luego en el periódico La Prensa y en el Canal 12 de televisión. Bienvenido, don Arturo. Muchas gracias por la oportunidad. Aunque mediáticamente se conoció más en cuando trabajé para el gobierno de Nicaragua, mi primera experiencia diplomática fue en el Cuerpo de Paz de Noruega, aunque ahí no había un escenario tan caótico como el que tuvimos que vivir con el régimen de Ortega. Saludos, antes que nada, al distinguido, estimado Tomás Regalado, una leyenda en Florida, conocido por todo el mundo, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, al estimadísimo doctor Carlos Sánchez Berzaín, un hombre que lleva a Latinoamérica en la mente y en el corazón, su excelencia Luis Guillermo Solís, uno de los presidentes que conoce bien a Nicaragua y que conoce a Centroamérica desde todo ese andamiaje, desde adentro, cómo funcionan los aciertos y desaciertos. Y saludos a todo el distinguido panel que nos acompaña el día de hoy. Yo me preocupé un poco porque en mi ponencia decía el tema de la democracia y el crimen organizado. En mi caso particular me interesa más abordar, hacer énfasis en el tema de la democracia, porque cuando falta democracia en un lugar, cuando se instala la corrupción, cuando se instalan las tiranías, se crea el terreno propicio para el crimen organizado, porque la corrupción, el poder absoluto corrompe absolutamente todos los estamentos del Estado y esa es una tierra fértil para el crimen organizado. Centroamérica vive su peor momento desde los años de la guerra civil a mediados de los 80. La región se caracteriza por una amplia corrupción, estados de excepción permanentes, persecución a la prensa libre, judicialización de la política, es decir, se usa el sistema judicial como un arma para perseguir a los opositores. Hay una guerra contra las ONGs y los organismos de derechos humanos, entre otras especies. Esto forma parte del ecosistema no solo de Nicaragua, de toda Centroamérica. Y a pesar de este deterioro generalizado en la región de Centroamérica, solo hay una dictadura totalmente consumada y esa es la de Nicaragua. Pero este deterioro de la región del que mencionábamos esas características anteriores, es tan grande y tan evidente que el año pasado todos los presidentes de Centroamérica le dieron un apoyo total
al candidato del dictador Daniel Ortega para que controlara la jefatura del sistema de integración centroamericano. Después de haber sido acusado por crímenes de lesa humanidad, después de haber asesinado a 350 personas, después de todo lo que pasó en Nicaragua, los presidentes de Centroamérica le otorgaron la joya de la corona a Daniel Ortega, la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Esto es un indicador de la escala de valores y de principios que rigen Centroamérica hoy en día. Y cuando mencionábamos estos temas de ataque a la libertad de prensa, ataque a los organismos de derechos humanos, ataque a las ONGs, incluye a todos los países, incluso el país más democrático de Centroamérica, que a mi parecer es Costa Rica, se ha visto en momentos difíciles en esa relación con los medios de prensa en el actual contexto. Entonces, no es de extrañarse que en una Centroamérica deteriorada, Ortega tenga la Secretaría General del SICA y la use para invitar a Rusia que sea un observador permanente dentro del sistema de integración centroamericano. Entonces, esos son las señales de los tiempos en las que estamos viviendo. Pero ¿cómo pasamos de ser un régimen autoritario, corrupto, a convertirnos en una dictadura total y consumada? ¿Cómo se da esa transición? En 2018, Nicaragua era ese país corrupto y ese país con un régimen autoritario. Sin embargo, quiero repetir algunos apuntes que había tomado aquí. El filósofo Rousseau decía acerca de la democracia: este modelo se basa en que todos los ciudadanos libres, iguales, deciden ponerse de acuerdo en y formar este contrato social de decir, esta es la sociedad que queremos, este es el modelo que queremos. Eso es democracia, ese acuerdo que existe entre todos los ciudadanos libres. O como decían los griegos, demos kratos, ese gobierno del pueblo, de los ciudadanos. Pero cuando ya no existe esa capacidad en el pueblo de determinar lo que quiere y a quién quiere que dirija ese país, es ahí donde nos encontramos con los escenarios como los que nos toca vivir en Nicaragua. En esencia, como les decía, ese contrato social se rompió en el año 2018, a pesar de que comenzó un largo proceso de deterioro desde el año 2007. Ese fue el momento en que estalló. Desde abril de 2018, Ortega pasó de ser ese gobernante corrupto y autoritario a ser un dictador perpetrador de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de 350 asesinatos a sangre fría por parte de la dictadura, 100.000 exiliados en 2018, ya a la fecha llevamos acumulados casi 500.000 exiliados, personas que han tenido que dejar el país. Eso significa una especie de 7-8% de la población de este pequeño país. Hoy impera en Nicaragua un estado policial. Son cerca de 21.000 policías los que tenemos. La cifra no dice nada, pero cuando ya lo ponemos en contexto, esto equivale a un policía por cada 100 hogares. A esto se le suma otro tipo de fuerza parapolicial que no está en las estadísticas oficiales. Esta está compuesta por paramilitares, juventud sandinista, exmiembros del ejército, combatientes históricos del sandinismo, y todos ellos juegan un rol represivo dentro de la sociedad nicaragüense. El objetivo no es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, sino mantener a la población neutralizada y aterrorizada. En este estado policial no existe libertad religiosa, libertad de expresión, no existe libertad de asamblea, de organización. Somos el único país en América Latina donde no hay un solo periódico impreso. Es el único país en el que usted se levanta en la mañana con su café y va a buscar el periódico y no hay, porque no existe periódico en Nicaragua. Es un país donde muchas cosas que deberían de existir ya no hay hace mucho tiempo.
En este contexto me gustaría compartir también algunos aspectos. Arturo, por favor, tienes que redondear porque... Vamos a redondearlo. En cuanto al tema de la seguridad, Nicaragua comenzó, como bien lo decía el expresidente Solís, con un modelo comunitario policial, con una estrategia de seguridad macro, que era un muro de contención contra el narcotráfico. Sin embargo, después de 2018, tanto la policía como el ejército se volcaron en una tarea principal, que era garantizar la permanencia del régimen de Nicaragua a partir de la represión. Cuando a partir de 2018 Ortega se empieza a quedar con menos recursos económicos, él empieza a buscar otras alternativas. Ya no tiene el petróleo de Venezuela, viene el oro de sangre de Venezuela y viene también los recursos del tráfico de drogas a través del cartel de los soles, que según los medios han logrado recopilar estas historias, trabaja en estrecha colaboración con Venezuela. Es una situación en la que hemos transicionado de un Estado de Derecho débil, Arturo, te superpasaste del tiempo. De verdad tienes que finalizar. Sigue, termina. Ya terminó. Bueno, cierro con esta palabra. A pesar de que Ortega tiene el control absoluto de Nicaragua, también tiene el rechazo absoluto de América Latina. Desde 2021, ni un solo presidente pone pie en Nicaragua. La izquierda latinoamericana lo ve como un paria. Mientras la izquierda latinoamericana defiende a Cuba y a la dictadura de Venezuela, nadie se atreve a defender a Ortega. Y por este rechazo y este desdén de la comunidad internacional e incluso de la misma izquierda, creemos que Nicaragua muy pronto verá días mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Arturo Maxfield esa presentación. Y vamos ahora con el doctor Mauricio Vieira, que es profesor asistente y coordinador de la Cátedra Combate y Prevención al Comercio Ilícito y Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz. Es director en Política Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad de Coimbra de Portugal, donde fue agraciado con la beca de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Durante su investigación doctoral, Mauricio recibió una fellowship del International Center for Nonviolent Conflict de los Estados Unidos. Asumió posiciones de investigador visitante en el Norwegian Institute for International Affairs de Oslo y en el Center for Conflict Development and Peace Building del Graduate Institute de Ginebra, Suiza. Bienvenido, doctor Vieira. Muchas gracias, Beatrice. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludo especial a Tomás Regalado, al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y a todos los panelistas por excelentes exposiciones que hicieron y que van a hacer durante este momento. Me gustaría enfocarme y ser muy breve entre los 5 minutos que tengo disponible. Es que hablar sobre el contexto o sobre esta perspectiva de crimen organizado transnacional, crimen organizado en Centroamérica, tenemos que considerar un contexto de la situación y de lo que impacta en las personas, en la sociedad civil. Hay que analizar también una perspectiva sobre cuáles son los mercados criminales predominantes en Centroamérica, pero no solo en Centroamérica, sino que una perspectiva global también. Hay que hacer una distinción sobre cómo impacta y cuál es la influencia del mercado de drogas, y también como un tipo de mercado criminal, y claro que abordar la perspectiva sobre cómo que la corrupción danifica todo el sistema político y también tiene su impacto negativo en las democracias en los países de Centroamérica. Y claro que no es considerar crimen organizado o un tipo de mercado criminal restricto a solo un país, sino también el contexto de los países vecinos también son importantes para este análisis. Y aquí yo empiezo haciendo una crítica, porque siempre he escuchado un poco de esta idea de una narrativa de que Centroamérica o algunos países de Centroamérica son países de tránsito, y creo que esta narrativa al mismo tiempo como que dificulta un análisis sobre cuáles son las estructuras criminales que predominan en la región y asimismo es como identificar los actores que perpetúan sus mercados criminales a lo largo de los años. Estoy aquí encargado sobre el aporte sobre Honduras y El Salvador, y me llama la atención las
similitudes que existen entre estos dos países, principalmente lo que son los mercados criminales de cada uno de ellos y al mismo tiempo lo que implica la fragilidad del Estado o la capacidad del Estado que se ve amenazada en combatir estas amenazas. Por ejemplo, cuando vamos para el contexto de Honduras, hay claro que mencionar la trata de personas, el tráfico de armas, la industria maderera, como también la tala ilegal. Y eso es decir que hay una combinación entre lo que es el ilegal, al mismo tiempo con un fortalecimiento de esta economía criminal en los países. En El Salvador también se menciona la trata de personas, tráfico de armas, delitos contra la vida silvestre y la tala ilegal. Pero otro punto también que se menciona y que se ve muy similar entre los dos países es la cuestión o el sistema penitenciario. Es decir, como brasileño y analizando el contexto centroamericano de estos dos países, hay un dicho que dice en Brasil que el sistema penitenciario o la situación de las cárceles son como la universidad del crimen. Es decir, que llega sin el conocimiento de la criminalidad y entonces por estar o ingresar en este sistema penitenciario sale como un criminal, como profesional. Y eso también es algo que debe de ser considerado como pensar no solo en la reacción a la criminalidad, más también lo que mencionó el expresidente Luis Solís en la prevención. ¿Cuál sería también la perspectiva de reinserción de estas personas cuando un día salgan de las cárceles? Y claro que también hay un tema muy importante que no debe de ser olvidado, que se refiere a los crímenes de extorsión. Y cuando pensamos en una perspectiva de que si por un lado existe la criminalidad, por otro lado también debe de existir la capacidad del Estado de responder a esta criminalidad y mitigar todos sus impactos negativos. Y hay un índice que fue el primer índice que analiza la criminalidad organizada en el mundo, que es el Índice Global de Crimen Organizado, y que considera esta resiliencia del Estado y algunos indicadores como esta perspectiva de respuesta estatal. Y aquí yo quiero enlistar solamente 3 que veo unas similitudes entre Honduras y El Salvador, que se refiere al liderazgo político, que es bajo, y eso también es considerar la contaminación del sistema político por actores híbridos que tanto pertenecen al sistema político como también pertenecen a los grupos criminales. Hay también sistema judicial y detención, que eso se piensa solamente en una perspectiva de encarcelamiento, sino también no considerar o sea, la prisión preventiva y la espera del juicio, y claro que también bajas perspectivas de políticas de prevención. Se enfoca más en reacción, en cuanto que la prevención, lo que sería exactamente la mitigación más correcta de esta criminalidad, es lo que falta en los países. Y aquí me gustaría también aclarar un punto que creo que es interesante cuando discutimos esta perspectiva de combate al crimen organizado. En el presente momento, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, conocida por su acrónimo en inglés, inició un proceso desde 2020 de revisión de los mecanismos de implementación de esta convención. Es decir, cómo que los países que ratificaron la convención y la adoptaron en su legislación interna están implementando esta convención. Y hay exactamente cómo es el proceso de revisión de implementación de esta convención va a tomar un tiempo de 8 años y está dividida por perspectivas o, como se dice, en grupos de criminalización y jurisdicción, de prevención, como esta perspectiva de aplicación de la ley y al mismo tiempo considerando la perspectiva de cooperación internacional. Yo quiero concluir mi intervención diciendo que no es una propuesta, una perspectiva de prevención y de mitigación a corto y mediano plazo, pero también hay que considerar cuáles son las responsabilidades no solo del Estado, sino también del sector privado, de la academia y de la sociedad civil para contribuir para la mitigación de esta amenaza transnacional. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Viera su intervención y vamos ahora a darle el derecho de palabra al doctor David Martínez Amador, ex becario Fulbright, la SPAO, politólogo,
profesor universitario y consultor político, especialista en temáticas de seguridad democrática, gobernabilidad democrática, conflicto y violencia, así como en amenazas emergentes a la democracia. Ha sido profesor universitario en Canadá, en Costa Rica, en Guatemala y en México. Además, ha fungido como consultor para el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs y para el National Center for State Courts, trabajando en las instituciones de seguridad y justicia en la región del Triángulo Norte. Bienvenido, doctor Martínez. Muchas gracias por esta invitación. Quiero simplemente enviar un saludo a todos los presentes, a los colegas que están en este panel. Pues es un enorme placer estar acá. Y pues vamos a entrar en materia porque definitivamente abordar la situación el tema del crimen organizado transnacional en un contexto de Triángulo Norte, Guatemala, en 5 minutos creo que es algo increíblemente complejo. Así que no es que el tiempo no sobre y que los temas sean fáciles. Esencialmente quisiera plantear como el plano metodológico para la comprensión de lo que sucede en el caso específico de Guatemala, pero creo que es claramente compartido con esta zona regional llamada Triángulo Norte. Importante para mí hacer esa distinción en términos de que buena parte de lo que vemos hoy en el terreno, en la dinámica política, es producto de transiciones a la democracia inconclusas. Creo que ese es un meollo fundamental que hay que dejar en claro. En el caso específico de Guatemala, la comprensión de la situación del crimen organizado y sus distintas tipologías, porque es una simbiosis de actores, tiene que ver fundamentalmente con ese proceso particular y concreto en el cual la transición a la democracia no es capaz de eliminar o de alguna manera de purgar la presencia de aquellos actores que, saliendo de los conflictos armados, ingresando a la democracia, se enquistan en las instituciones. Y me estoy refiriendo aquí concretamente a esa categoría que se conoce como los CIACs o los cuerpos ilegales y paralelos que realizan operaciones de seguridad, pero paralelos dentro del Estado. Es esta tipología creada por WOLA. Entonces, fundamentalmente de lo que estamos hablando para comprender en el caso de Guatemala es que el primer tipo o la primera tipología de crimen organizado que existe son fundamentalmente exoficiales de inteligencia militares, que al concluir el conflicto no pasan a la vida civil y, por decirlo de alguna manera, dejan estas tareas, sino se quedan enquistados en un Estado que no logra de alguna manera consolidar las capacidades de ejecutar tareas de seguridad en las fuerzas civiles. Y esta es la primera tipología de crimen organizado que de alguna manera se llegan a transformar, por un lado, en estructuras de contrabandistas muy fuertes que operan desde las estructuras del Estado, particularmente tienen el control de los puertos, ¿no? Y al mismo tiempo generan un problema de defraudación increíblemente brutal y los vemos claramente que siguen operando desde finales de los 80s hasta con fuerte presencia durante la década de los 90, cuando se dan la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Digamos, esto sería la estructura de crimen organizado local más tradicional. Se conjuga luego con lo que llamaríamos las estructuras organizadas de grupos de narcotraficantes guatemaltecos, pero propiamente no son carteles porque no tienen la capacidad para incidir en el mercado internacional de las drogas. Son simplemente grupos de movedores de un producto que va hacia los Estados Unidos y que llegan a interactuar con los cárteles mexicanos. Y fundamentalmente es muy interesante notar que buena parte de estos grupos locales que mueven la droga, en el caso de Guatemala, eran inicialmente contrabandistas. Pasan del contrabando de productos como el tomate y los cigarrillos hacia las drogas. Otra vez, estos son grupos locales. Deben de conjugarse luego con el aparecimiento de las pandillas. Concretamente en el caso de Guatemala hay dos que literalmente se parten territorio y generan posiblemente la mayor escalada de violencia que el país sufre, que es el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, con un fuertísimo control del sistema penitenciario, ¿no? Y una cuestión que es aterradora, las cifras en cuanto a cuántas son y cuántas existen en el país no son claras, pero las más conservadoras ponen hasta 10,000 pandilleros que posiblemente están mejores armados que las fuerzas de seguridad, ¿no? Luego, eso hay que sumarlo a propiamente los actores externos, donde ya viene la cuestión relacionada al crimen internacional, que serían los cárteles
mexicanos, sí hay que recordar aquellos momentos en los inicios de la década del año 2000, cuando se hablaba de una posible mexicanización de la región centroamericana, que afortunadamente no fue así, aunque se han dado diferentes situaciones de violencia en ese contexto, pero parece que son mucho más estables en términos de la dinámica como operan dentro del territorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sabemos cuál es la dinámica con la cual todos estos actores tienden a interrelacionarse? Lo sabemos gracias a la experiencia de la Comisión Internacional contra el Combate a la Corrupción, montada por Naciones Unidas en Guatemala. Una experiencia muy interesante porque es un apoyo directo de Naciones Unidas para tratar de reformar las instituciones. Un experimento de más de una década en este país y que deja un sabor bastante agridulce. Pero lo que esta experiencia deja claramente montado es la siguiente situación. Un Estado sin capacidades, un Estado que no logra de alguna manera consolidar las tareas de ejecución de seguridad en las fuerzas civiles, un Estado en donde la lógica de los ejércitos como el elemento que se utiliza para las tareas de seguridad sigue estando presente, incluso por mandato constitucional. En el caso de Guatemala, el ejército puede hacer tareas de seguridad tanto externa como interna. Una policía nacional civil profundamente debilitada tiene de alguna manera que hacerle frente a toda esta gama y suma de actores que actúan de forma paralela, buena parte de ellos generando clarísimas tareas en términos de ser actores paralelos. Los grupos movedores de droga, internos o externos, controlan territorio, controlan las poblaciones y de alguna manera suplantan los servicios del Estado. Y en el caso, por ejemplo, de las pandillas, generan un efecto violentísimo que pone a un país como Guatemala en una situación que es gravísima. Como no teniendo un conflicto abierto, o estando, entre comillas, en dinámica de paz, las cifras de violencia no bajan, ¿no? Sino todo lo contrario. Y para ir cerrando, en ese sentido, creo que es importantísimo hacer la referencia con base a que la penetración de este crimen organizado ha infectado las instituciones, incluso algunas que son gravísimas, como son los procesos electorales y las magistraturas locales. Otra vez, en términos de la falta de instituciones que hay, resulta que en los procesos electorales el tema relacionado con el financiamiento ilícito a la cuestión de los partidos políticos no se puede fiscalizar. Lo que le queda claro al analista y a los ciudadanos es que las campañas prácticamente están privatizadas, son muy caras. ¿Y quién hasta el final del día? Aquella persona que puede venir con una maleta de dinero y que le resuelve la campaña a determinados candidatos. Bueno, los actores del crimen organizado, los actores que llamamos, en este caso, actores paralelos, ¿no? Lo que genera claramente una destrucción de las expectativas de la democracia, porque lo que sucede entonces es, viene la pregunta, ¿qué capacidades políticas tienen esos actores de alguna manera para incidir en el nombramiento de figuras importantísimas a niveles ministeriales, por ejemplo? Se suma con gravísimo fenómeno reciente al hecho de que hay personas, en el caso de Guatemala, ocupando posiciones de alcaldes, es decir, el gobierno local, personas que han sido señaladas claramente por los Estados Unidos como actores vinculados con el narcotráfico. Entonces, ante una transición no inconclusa, un Estado que no se consolidó, un Estado que no pudo empoderar las instituciones civiles de seguridad, un Estado que no le pudo quitar las armas a los privados. Doctor Martínez, le resta 30 segundos. Estoy en 25. Al final del día, lo que termina sucediendo es las expectativas de lo que tenía que dejarnos la democracia, no las palpamos, no las sentimos, porque el poder al final del día sigue estando en cualquier otro grupo de actores, menos aquellos que están o que deberían operar desde los espacios del Estado y de la democracia. Muchísimas gracias, estupenda presentación. Vamos ahora a darle derecho de palabra al doctor Fausto Carvajal Glass, quien nos va a hablar de la presencia de los cárteles mexicanos en la región centroamericana. El doctor Carvajal Glass es consultor en riesgo político y seguridad, enfocado en América Latina, con experiencia previa en el sector público en México, específicamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Es internacionalista por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestro en estudios de guerra por el King's College de Londres, donde se graduó con distinción en temas de estrategia
el nexo conflicto, seguridad, desarrollo y geopolítica. Graduado de los cursos de Estrategia y Política de Defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry y Terrorismo y Contraterrorismo por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Bienvenido, doctor Carvajal Glass. Muchas gracias, Beatrice, por la introducción y muchas gracias a las instituciones convocantes por la invitación. Enhorabuena por este esfuerzo conjunto. Bien, comenzaría diciendo que la presencia de los grupos delictivos de México en Centroamérica desafortunadamente no es una dinámica nueva. Estamos hablando de que hace por lo menos 14 años, 2009, se empezó a dar este fenómeno. En gran medida, como resultado del combate al crimen organizado en México en diciembre de 2006, como bien lo comentaste, Beatrice. Ahora, es importante señalar brevemente estos antecedentes porque desde 2006 a la fecha ha habido varios cambios cualitativos en el submundo criminal en México, mismos que han propiciado esta, vamos a llamar, migración delictiva a Centroamérica. Y uno de esos principales cambios cualitativos es la fragmentación del submundo criminal en México, en gran medida como consecuencia de la llamada Kingpin Strategy, el decapitamiento de los grupos delictivos. Algunos reportes de inteligencia de agencias gubernamentales de México estiman que el número de grupos delictivos en este periodo ha crecido en un 900% desde 2008, con alrededor de entre 300 a 400 grupos delictivos operando en el país, en México. De modo que no se podría entender la migración de grupos delictivos mexicanos a Centroamérica sin tomar en consideración este proceso de fragmentación criminal en México. Y por ello, más que señalar a grupos delictivos actuales, concreto podría mencionar, por ejemplo, el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, pienso que podría ser más útil explicar el fenómeno como tal, porque al final la dinámica es que desaparezcan como entes estructurados, homogéneos estos grupos delictivos, pero seguramente vendrán otros. Entonces, lo más importante es, de alguna forma, si se me permite la expresión, teorizar sobre el fenómeno. Entonces, la pregunta, ahora sí que del millón, es ¿por qué migran estos grupos delictivos a Centroamérica? Por cierto, esta pregunta también aplica en buena medida a nivel municipal en México. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da este proceso de migración? Diría a manera inicial que por dos factores fundamentales. El primero es una severa debilidad institucional en los cuerpos de seguridad y el segundo, la deficiencia en el sistema de procuración e impartición de justicia. Digamos que esos son los mecanismos causales que propician este proceso migratorio. Por supuesto, todo dependerá de cómo queramos aproximarnos a este problema de la criminalidad en Centroamérica, ya sea como un tema de contrainsurgencia o de antimafia. Yo me inclinaría por la segunda, porque efectivamente, como ha dicho el señor expresidente Solís, aspectos de mano dura han repetidamente demostrado ser fallidos, insuficientes ante los retos. Y es en este sentido que el trabajo de académicos como, por ejemplo, Federico Varese, en lo personal me ha resultado útil para analizar este tema de la migración de grupos delictivos mexicanos en Centroamérica, sobre todo en Guatemala y Belice, que son los países que he trabajado más. Dicho sea de paso, nada más, Varese tiene un libro seminal llamado Mafias en Movimiento y un paper más actual, del 2020, me parece, llamado prácticamente igual, Cómo las mafias migran. Entonces, me parece que es necesario, primero, cuestionar la idea de que los grupos delictivos se mueven fácilmente entre países y se arraigan sencilla y rápidamente. En realidad, los grupos delictivos mexicanos a menudo se alejan de estos territorios de México porque se ven obligados a hacerlo y no se reubican por razones estratégicas para conquistar un territorio,
De hecho, hay suficiente evidencia empírica sobre el tema que demuestra que este tipo de migración estratégica, por así decirlo, tiende a fracasar, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, desde la perspectiva de un servidor, la migración de estos grupos delictivos es un signo más de la debilidad que están teniendo de este proceso de fragmentación en México que de su fortaleza o un ímpetu de expansión. Ahora, el éxito del trasplante, así lo llama Varese, a la migración de los grupos mafiosos particularmente, y es algo que he identificado en Centroamérica, depende en buena medida de muchos factores, obviamente. Uno de ellos es la presencia de otros grupos delictivos, ¿no? Competidores en el territorio receptor, quienes están ahí, cómo operan, etc. Hay otros factores de carácter local, como por ejemplo el tamaño de los mercados ilícitos, la capacidad institucional del gobierno, la existencia de economías basadas en recursos naturales, ¿no? Madera, minerales, ganado. También el auge, por ejemplo, de las bienes raíces, un tema poco estudiado y considerado para política pública, pero fundamental para explicar la migración de grupos delictivos mexicanos a Centroamérica. Entonces, posteriormente a una migración criminal, es frecuente que cárteles como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación se vean precisamente en la necesidad de realizar alianzas con otros grupos criminales locales. Algo que mencionaba el colega que me ha precedido, que a su vez replican tácticas violentas y en muchas ocasiones adquieren vida propia, ¿no? Entonces, esta cuestión de leer el comportamiento de los grupos delictivos en Centroamérica como prácticamente una extensión, un brazo de los grupos delictivos en México, me parece que es desafortunada y insuficiente para política pública. Ahora, ¿qué hacer al respecto? ¿No? Porque al final este foro también se trata de ofrecer algunas propuestas de política pública y en ese sentido vuelvo a lo que he mencionado anteriormente. Todo depende de cómo queremos aproximarnos a este problema, ya sea como un tema de contrainsurgencia o de antimafia. Y cierto, hasta un punto será imprescindible hacer uso de las Fuerzas Armadas e incluso adoptar un enfoque de contrainsurgencia, preferentemente centrada en la población. Pero si nos quedamos en esto, como países, como sociedades latinoamericanas, esta aproximación será insuficiente, como lo ha demostrado ser recurrentemente en distintos países, en el mío propio. En ese sentido, y para concluir, me parece que ver al crimen organizado mexicano o grupos delictivos mexicanos en Centroamérica como un fenómeno mafioso hará que pongamos atención, uno, a la construcción de instituciones de seguridad civiles apegados a los derechos humanos, y dos, al mejoramiento del sistema de procuración e impartición de justicia para verdaderamente desarticular al crimen organizado, no como crimen organizado en sí mismo, sino en sus dimensiones políticas y económicas, porque el crimen organizado sin el nexo con actores políticos y económicos no podría existir. Entonces yo lo dejaría hasta aquí por el momento porque el tiempo es corto efectivamente, pero les agradezco nuevamente la amable invitación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pedirle a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que nos dé las reflexiones de cierre sobre esta jornada. El doctor Sánchez Berzaín es abogado experto en Derecho Constitucional con maestría en Ciencia Política en la Florida International University, un máster en Sociología de Flaxo y miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Es catedrático de Análisis Político de la Universidad de Salamanca y miembro del claustro académico de la Maestría de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, MyCOP, de la Universidad Camilo José Cela de España.
Bienvenido, doctor Sánchez. Gracias, Beatriz. Un saludo a los miembros de nuestro directorio, al presidente Solís y a los distinguidos expositores de hoy día. Ofrecer algunas consideraciones y conclusiones fundadas en los extraordinarios puntos de vista, de experiencia y de formación académica que hemos escuchado. Primero, queda claro que en el siglo XXI, la agresión, la amenaza más grave, el daño y el enemigo más importante de la democracia es el crimen organizado. Crimen organizado que, segunda conclusión, está fundado en el narcotráfico. El narcotráfico en las Américas y eventualmente en el mundo es el delito base que genera toda una escalada de otro tipo de delitos, pero que por el nivel de producción económica y de crecimiento y de penetración social que tiene, ha logrado ser la base de los delitos que se presentan en nuestras sociedades. Tercero, en Centroamérica hemos visto dos exposiciones muy interesantes. El punto de vista del presidente Solís respecto a su preocupación de un país que tiene éxito en la lucha contra el crimen y en el cual no hay evidencia de que el gobierno esté inmiscuido en cuestiones de corrupción, de crimen organizado, que es El Salvador. Y el otro punto de vista del ex embajador de Nicaragua, mostrando que su país, además de ser una dictadura, es un narcoestado y que está en manos de una banda de crimen organizado transnacional. A lo que quiero aumentar otro elemento, y es el elemento de que en las Américas hay un factor que tienen que empezar a considerar los estudiosos del tema de seguridad, y es que hay 4 narcoestados. El narcoestado jefe es Cuba, el segundo, la plataforma más importante es Venezuela, Bolivia como centro de producción de cocaína y Nicaragua, atendiendo la definición de narcoestado, que es aquel país en el que funcionarios de gobierno, haciendo uso de sus potestades gubernamentales, participan en cualquier fase o etapa de lo que es el narcotráfico. Evo Morales, la producción, la distribución, Venezuela con su jefe de narcoestados requerido con $15 millones por su captura como jefe del cartel de los soles. Cuba, el narcoestado más antiguo que ya se organizó en la década de los 80 con Escobar Gaviria de Colombia y Suárez Gómez de Bolivia, y Nicaragua con la descripción que aquí se ha dado. Pero además de esos narcoestados, países, hay narcoestados, estados dentro de los países, narcoestados provincias y narcoestados municipios, sobre todo en México y en la Argentina, que presentan los hechos más difíciles. Sobre la lucha contra el crimen organizado, han existido experiencias exitosas en la década de los 90 y a principios de este siglo. En la lucha contra el narcotráfico, fundada en 4 pilares fundamentales: la prevención, que tiene que ver con educación, con propaganda, con la disputa cultural a la gente que está tratando de incorporar o ha logrado incorporar a la cultura popular el narcotráfico y los crímenes como algo tolerable para estar en contra o para contrarrestar la pobreza o la división social y económica. Segundo, la interdicción, que es la aplicación de la ley, el uso legítimo de la fuerza del que tiene monopolio el Estado, obviamente respetando los fundamentos del Estado democrático, que son el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, la separación e independencia de los poderes públicos y el mismo Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley. El otro punto es la erradicación de los centros de producción de la materia, en este caso el narcotráfico, que son los cultivos de coca, Colombia, Perú, Bolivia, y finalmente el tema del desarrollo alternativo como el mecanismo para reponer lo que genera la actividad criminal como mecanismo de vida a los delincuentes o a grupos familiares influidos por ese sistema, con mecanismos de economía lícita, con mecanismos con los cuales la gente se pueda ganar dignamente el pan de cada día. Termino diciéndoles que es importante tomar en cuenta
el tema de la cultura del crimen organizado y del narcotráfico que ha penetrado todas nuestras sociedades y obviamente la de Centroamérica. Y pensar en un concepto que no he escuchado aquí, que es el de seguridad ciudadana. Porque si estamos hablando de crimen organizado y democracia, lo hacemos fundamentalmente pensando en la gente, en los hombres, mujeres, niños, familias, que a partir del incremento del narcotráfico y del crimen organizado en Centroamérica y en todas las Américas, tienen inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana que genera una serie de acciones, entre ellas mayor pobreza, entre ellas mayor desigualdad, migraciones forzadas y todo tipo de daño a las sociedades de nuestros países. La inseguridad ciudadana es una obligación del Estado, es una obligación del gobierno. La inseguridad ciudadana debería ser una política de Estado en todos y cada uno de los países y en todas las Américas. Seguridad ciudadana fundada en el cumplimiento de la ley, en la interdicción, en el respeto a los derechos humanos y en principios y valores que rescaten la narrativa que hoy día está corrompiendo cultural y publicitariamente a nuestros pueblos. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos estas conclusiones, estas excelentes conclusiones de nuestro director ejecutivo, y con estas palabras terminamos nuestra programación. Les invitamos a acompañarnos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana el 26 de abril a las 6 de la tarde, donde estaremos haciendo la presentación mundial del libro sobre la obra del presidente Raúl Leoni de Venezuela, titulada Raúl Leoni, la democracia en la tormenta. Mil gracias y nos veremos allí de nuevo.